Guatevisión presenta. Amigos, buen día, bienvenidos a BLM Noticias, qué gusto saludarlos. Se nos va el mes de marzo ya, penúltimo día. Gracias por estar con nosotros en este 30 del 2017 con una temperatura un poquito más agradable. Nos vamos acercando ya a la ola de calor a pocos días de Semana Santa. Estamos a 14 grados centígrados y es un gusto poder compartir con todos ustedes la información, todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y por supuesto que con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo y los titulares. Pudo determinar de que existían pues varios indicios donde determinaban quiénes eran los clientes, ¿verdad? Estos clientes que de manera continua llegaban al lugar a sostener actividades. Así explicaban cómo se desarticuló una red señalada de trata de personas con fines de prostitución. Operativo evita posible motín en el correccional para menores Los Gaviotas en la zona 13 capitalina. Además, signo de una fuga de reos en la cárcel de Retalhuleu fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad. Integrantes de la Comisión de Salud retiran solicitud de interpelación en contra de la ministra Lucrecia Hernández Mac. Participado en un programa de televisión no demerita a nadie, todo lo contrario, yo me siento muy orgulloso de haber podido participar. Es una parte de mi vida, no es la totalidad de mi vida. Juan Orozco fue juramentado como nuevo diputado y criticado por su papel como soldado en la llamada Tropa Loca de un programa de televisión. Noticias del mundo. Varias ciudades continúan aisladas en el norte de Australia tras el paso de un violento ciclón llamado Debbie. Un avión en Perú se incendia completamente segundos después de realizar un aterrizaje forzoso. Hablamos del deporte nacional. El campeón Antigua Guatemala derrota a Suchitepeques para volver al subliderato. Nicaragua sorprende cuando derrota a Haití y gana el derecho para poder formar parte de los equipos que disputarán la Copa de Oro. Como todas las mañanas hablamos del mundo del espectáculo y es nada más y nada menos que Oscar Isaac quien da noticia y será papá por primera vez. Tema de la semana, ya no debe presentarse al Congreso la ministra de Salud. Adiós a la interpelación. Cinco de la mañana con 48 minutos, gracias por acompañarnos, qué bueno que esté con nosotros, así amanece en Guatemala. Buen día país, qué gusto saludarlos, 48 minutos faltan de las 5, todavía tiene 12 minutitos y sale a las 6 para tomarse su café, tómense las cosas con tiempo hoy, con calma, tenemos buena temperatura esta mañana en Guatemala. 14 grados centígrados en la ciudad capital, muy buen día tenga usted si nos está viendo incluso más allá de nuestras fronteras a través de www.guatevision.com o a través de Centroamérica TV, un saludo muy especial. Y comenzamos abordando, como siempre, rapidito para los que están por salir de casa, algunas de las noticias más relevantes de las últimas horas. Hoy a las 10, en teoría, debía presentarse entonces, de acuerdo a lo solicitado por el movimiento reformador en el Congreso de la República, la ministra de Salud para su interpelación. ¿Qué sucede? Luego de la controversia generada por esta solicitud a la ministra de Salud, la comisión retiró la solicitud. Efectivamente, diputados de la bancada Movimiento Reformador llegaron a un acuerdo de no a la interpelación programada para hoy, lo cual obligó a la comisión a desistir del llamado juicio político. La ministra Hernández Mac reconoció que la solicitud de interpelación ha afectado la dinámica de trabajo de ella y de su equipo. Además, señaló que ve positivo el retiro de la misma y que las rendiciones de cuentas se mantengan a partir de citaciones e informes. Bueno, lo interesante es que esta interpelación, que era muy dudosa, indudablemente ha generado que gane cierto respaldo del público. La actual ministra, la que muchos consideran es una de las pocas del gabinete que estaría realizando bien su trabajo. Debemos comentar que la Comisión de Salud ya había elaborado un plan de rendición de cuentas
que incluía un calendario de presentación de avances, de visitas a hospitales, áreas de salud donde esperaba la participación de diputados. Lo cierto es que finalmente desistieron de esta interpelación a la ministra de Salud. Y bueno, como decíamos, esto ha generado muchos temas importantes. El primero, otra vez, el rol de los diputados en el Congreso de la República, si están haciendo lo que deben, si avanzan en los temas importantes, si solamente esto tiene que ver con un movimiento político contra la administración del presidente Jimmy Morales, y a la vez, pues, saca cierto rédito a la ministra porque muchas personas deciden apoyarla ante esta posible interpelación que se iba a dar hoy. Debemos mencionar que parte de esta decisión, la presión que tuvo el Congreso de la República fue por la ciudadanía guatemalteca que se manifestó a través de redes sociales y diferentes movimientos, así que es importante conocer qué es lo que opinan. Bueno, vamos a ver la gente, usted, desde el otro lado, cómo se manifiesta ante esta realidad que está viviendo el país. Pedro, buen día, la pregunta. Buenos días, compañeros, feliz jueves para ustedes y también para toda la gente en la casa y los que ya están en la oficina, pues bueno, madrugando, pero ya sabe cómo es el dicho. Las redes sociales sí ya están activas, entonces ya en VLM Noticias, importante también saber su opinión y por eso pues ya le ponemos la pregunta en pantalla para que usted nos mande su comentario. Comisión de Salud del Congreso desiste de interpelar a ministra de Salud. ¿Qué opina al respecto? Ya los compañeros pues les daban una breve reseña y bueno, también tenemos el hashtag o etiqueta para el día de hoy, VLM Comisión Retrocede. Usted puede hacer su comentario o también pues contestar esta pregunta a través de Guatevisión-TV y @VivaLM-GTV, que sería el Twitter, y en el Facebook también como Viva la Mañana Guatevisión. Esta es entonces la pregunta. Nuestras redes sociales están activas y están abiertas para que usted las utilice como usted quiera. Compañeros, buenos días. Gracias, Pedro. Y bueno, este tema también ha sido uno de los que tanto usted ha manifestado a través de las redes sociales, la realidad que se ve en el Congreso de la República, la cantidad, no hay que generalizar obviamente, pero son tantos los diputados que de una u otra manera están vinculados a algún tipo de delito, con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, con la detención, con los que son ligados a proceso, el caso Plazas Fantasmas, abuso de autoridad, el financiamiento de partidos políticos, diputados tránsfugas. En realidad, si empezamos a hacer un listado de todas aquellas cosas que no es que se hayan dado ni siquiera en los últimos años, en el actual Congreso de la República, lo que hace que muchas personas se manifiesten en contra. Tenemos que hablar de este campo pagado que surgía en las últimas horas mediante 40 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, asociaciones de profesionales y colectivos sociales exigen la depuración del Congreso de la República, y es que muchos analistas argumentan que la mayoría de los integrantes del Congreso están ligados a algún tipo de proceso penal. Ahí se basan los argumentos de esta petición, en que hoy 1 de cada 6 diputados se encuentra en conflicto con la ley. Asimismo, se indica que aprovechando la crisis por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el Congreso los diputados intentaron aprobar 4 iniciativas de ley que propician a la impunidad. Bueno, mientras tanto, le contamos que las organizaciones convocan a la ciudadanía a unirse a la lucha contra la impunidad, contra esta situación perversa que consideran muchos se da en el Congreso de la República, y proponen el hashtag Depuremos el Congreso para que no solamente estas 40 organizaciones, sino aquellos que decidan de alguna manera adherirse a este movimiento puedan hacerlo con este hashtag. Bueno, otro tema que ayer teníamos en primicia y en exclusiva cuando nuestro compañero Cardona estaba justamente en el lugar, en el momento en que se desmantelaba esta red de trata de personas, en un lugar que fungía obviamente como una asesoría legal, pero se trataba nada más ni nada menos que de un prostíbulo. Agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público realizaban allanamientos en diferentes sectores de la capital en busca de esta red de trata de personas. De acuerdo con las autoridades, los agentes se presentaron a una residencia ubicada en el sector de Las Charcas, en la zona 11 capitalina, en donde desconocidos ofrecían trabajo a mujeres, pero cuando llegaban las agredían y las obligaban a realizar actividades de prostitución. Bueno, el lugar era conocido como el escondite de los placeres, así lo conocían los clientes y la gente que frecuentaba este sitio. Allí encontraron una lista de clientes que acudían a una casa cerrada y pagaban por servicios sexuales. Se habla de un listado donde habrían varias personas incluidas de todos los niveles socioeconómicos.
y justamente en este sitio se encuentran fotografías y algunos otros elementos que fueron decomisados. Fiscales confirmaron la captura de Mario Humberto Quesada Palencia, Dani Josué Lobos López y Jorge Mario Jiménez Noriega. Bueno, pese a ello, aparentemente las investigaciones en torno al caso continuarán. Vamos a hablar en instantes y ampliar este tema. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana y nos vamos al plano internacional de lo que está ocurriendo, por supuesto, con esta preocupación que vivió toda la ciudadanía en Australia por el paso de este ciclón que usted en imágenes puede observar lo que dejó. Varias ciudades siguen siendo aisladas en el norte australiano tras el paso de este violento ciclón que arrancó tejados, dejó yates varados, mientras el ejército comenzaba a movilizarse para iniciar las operaciones de rescate. Tenemos que argumentar que por ahora Debbie fue degradado a depresión tropical, pero la Oficina de Meteorología advirtió sobre la posibilidad de violentas ráfagas y de lluvias intensas que podrían provocar crecidas en este país. Le contamos que las carreteras se encuentran cerradas por árboles caídos y unos 50.000 hogares no disponen del servicio de energía eléctrica. Por el momento, este ciclón no parece haber causado muertos. Un hombre resultó gravemente herido luego del derrumbe de un muro. Le contamos que el ejército, ayudado por helicópteros y aviones, empezó su despliegue para ayudar en la rehabilitación de infraestructura y en el abastecimiento de emergencia, comida, agua y gasolina. Pero estas imágenes que usted ve son justamente algunas de las tantas de la lamentable destrucción que se provocaba por el paso del ciclón Debbie en suelo australiano. 4 minutos faltan para las 6 de la mañana y seguimos analizando también algunos otros temas del panorama mundial. Verónica. Le damos los buenos días a Crista García, quien tiene noticias internacionales para compartir. Muy buenos días, Verónica, Ricardo, un gusto acompañarlos y también a usted en casa, qué bueno que nos esté acompañando desde temprano, que se despierte con nosotros y con toda la información que tenemos para todos ustedes en el plano internacional. Vamos a hablar de una noticia lamentable, pero que también dentro de ella hay una noticia positiva, y es que un avión comercial de la aerolínea Peruvian Airlines con 141 pasajeros a bordo se incendió ayer al aterrizar en el aeropuerto de Jauja, que estaba situado en los Andes peruanos. La buena noticia es que ninguno de los viajeros ni los tripulantes resultó herido. Así es como lo informaba la compañía aérea en un comunicado importante esta mañana, y explicaban que el avión giró hacia el lado derecho cuando aterrizaba en Jauja alrededor de las 4:30 de la tarde. Eso provocaba que se saliera de la pista, pero gracias a la pericia del piloto pues evitaba un percance mayor. Ahí está viendo usted las imágenes de este terrible accidente en el que, bueno, nadie resultó herido, como una noticia positiva. Se comentaba pues que el ala derecha se rompió y comenzaba a incendiarse una vez que el avión tomó tierra, lo que hizo que la aeronave terminara fuera de la pista. Allí estaba entonces una noticia importante y nosotros estaremos ampliando también el recorrido internacional, todo lo que sucede en Australia y en Perú. Gracias, Crista. Atención con la información entonces que en instantes vamos a seguir desarrollando. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? No salga de casa sin enterarse. Buenos días, Lorraine. Cuéntanos qué va a suceder. Bienvenida. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con muchísima información. Guatemala amanece hoy con una temperatura de 15 grados centígrados y vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, solamente con un 20%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir cada vez más temprano a las 5:58. El sol se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 14 minutos. Y el día de hoy tenemos recomendaciones que más adelante le vamos a estar indicando, ya que esta ola de calor sigue afectando algunas regiones del territorio nacional, específicamente Zacapa. Las temperaturas podrían llegar hoy hasta los 40 grados centígrados, Chiquimula y Petén con 38 grados centígrados, para que ustedes lo tomen en cuenta si se encuentran en esa región. Y más adelante le vamos a estar dando las indicaciones y recomendaciones por parte de las autoridades, las temperaturas extremas para los próximos 4 días, para que se empiece a preparar para este fin de semana, y las máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando, acompañados de mucha información. Muy buenos días. Y los deportes también son importantes. Anticipo de lo que tenemos esta mañana. Pedro Chandiano, vamos contigo. Bueno, sí, la actividad deportiva también presente en BLM Noticias. Hablaremos un poco sobre los partidos del día de ayer del torneo de clausura y bueno, también un poco sobre la polémica de los comentarios de Messi a uno de los árbitros. Y bueno, en esta oportunidad pues les quería compartir una noticia un tanto curiosa. Bueno, un jugador de la 4ª división de uno de los equipos argentinos pues se cambia de nombre, y eso es para evitar entonces el bullying hacia su hija.
Bueno, el nombre del jugador es Diego del Horto y bueno, le han hecho bromas con su apellido pues toda la vida en el colegio, incluso en el graderío, sus amigos futbolistas, pero bueno, ha decidido cambiarse el nombre y utilizar el apellido de la madre. Este jugador pues del equipo de Cambaceres pues no quiere que su hija sufra bullying y por culpa de su apellido. Esto pues ya había iniciado hace un par de años esta gestión para, si tenía entonces familia, para evitar esto y justo eso es lo que ha pasado. Y bueno, esta no es la primera vez que pasa en el fútbol. Hay muchos apellidos pues bastante extraños y entre esos algunos italianos como Antonio Inutile y Massimo Monopoli, que han tenido que sufrir las consecuencias de tener estos apellidos y más donde visitaban un país de habla hispana. Eso es lo que sucedía entonces con este jugador argentino. Se cambia entonces el apellido para evitar de que su hija entonces sufra bullying pues ya en su vida. Eso es entonces la noticia curiosa que les tenía preparadas para hoy y aparte pues mucho más información para ustedes. Bueno, la verdad que sí, es una buena decisión. Sí, es una buena decisión. Sobre todo en el país sudamericano. Sí, claro. Bueno, damos una vuelta de página a esta hora de la mañana y comenzamos repasando la portada de Prensa Libre. La tenemos ya en nuestra mesa y la compartimos con ustedes. Prensa Libre presenta. Primera plana de Prensa Libre esta mañana con varios temas importantes para analizar. Si contamina, paga. Se analizan incentivos fiscales en favor del cuidado interambiental. En el área de los espectáculos, en memoria de 41 víctimas, la Sinfónica dedica interpretación a fallecidas en el hogar seguro. Congresistas de Estados Unidos reiteran el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al trabajo que se hace con la lucha contra la corrupción en toda Centroamérica. Entre otros temas de actualidad, el alcalde Álvaro Arzú recibe 2 reveses legales. Vamos ahora con más información, dando una vuelta de página, por supuesto, para encontrarnos las noticias en el interior de prensa con varios temas importantes que ya hemos analizado, algunos de ellos ya hemos mencionado en nuestros títulos. Y sí, efectivamente, Estados Unidos urge apoyo público a la CICIG. Comité del Congreso estadounidense aprueba resolución que reafirma el compromiso con fiscalías y organismos de toda Centroamérica. Damos vuelta de página, encontramos otra noticia. Debido a error, ley se autoanula. Reformas al Código de Trabajo nunca entrarían en vigor. Se analiza entonces pedir el veto. En más noticias, hay otros puntos importantes que analizamos esta mañana y es que impuestos buscan cambiar hábito en favor del ambiente. Ahí está, escuche usted el ABC del plan. Datos prevé incentivos en favor del ambiente en la compra de carros y reciclaje para reducir emisiones en el transporte, los desechos sólidos, la reducción de contaminación por materiales tóxicos y, por supuesto, generar mayor cantidad de emprendimientos verdes. Esto es lo que plantea entonces este tema vinculado directamente al medio ambiente. Esto es lo que trae Prensa Libre, pero tenemos que analizar portadas internacionales. Crista, contigo. Nos vamos nuevamente a Perú, queremos conocer cuál es la portada de este diario, El Correo precisamente, que ponemos en su pantalla y allí lo tiene, hablan de la desesperación y alimentos pese a los esfuerzos del gobierno por hacer llegar la ayuda a los damnificados. También vemos allí a los pobladores que se abalanzan sobre los helicópteros de la FAP que llegaban para tenerles dotación de provisión y alimentos y poderlos ayudar. Esta es una fotografía bastante impactante de la situación que se vive en Perú. Estaremos repasando otras portadas del mundo. Bienvenidos a nuestro recorrido internacional. Bueno, y ahora sí empezamos con el repaso más detallado de algunas de las noticias que ya hemos anticipado en nuestros títulos y temas que son importantes en el día. Los fiscales del Ministerio Público han realizado una serie de allanamientos que dan con la captura de 4 supuestos clientes de una casa cerrada, denominada El Escondite del Placer. Las acciones se daban en seguimiento para poder desarticular esta red señalada de trata de personas con fines de prostitución. Empecemos a ver los detalles de este tema. Transitado bulevar en la zona 11 de la capital, fue por al menos 2 años la avenida del Escondite de los Placeres, que bajo la fachada de asesorías laborales operaba una casa cerrada donde se ofrecían servicios sexuales. Y a través de esta modalidad, pues las personas llegaban al centro. En este centro les indicaban cuál era el desarrollo de las actividades que iban a realizar ahí. Y pues prácticamente las personas, bajo la condición de la vulnerabilidad, pues empezaban a trabajar en ese lugar. Tal es el punto de que todas estas actividades generaban bastante dinero a la organización, ¿verdad?,
que podían ellos, inclusive se compraban bienes muebles, bienes inmuebles, que todos esos artículos que fueron obtenidos a través de esta actividad ilícita en estos momentos están desarrollándose una extinción de esos bienes. Se pudo determinar de que existían pues varios indicios donde determinaban quiénes eran los clientes, ¿verdad? Estos clientes que de manera continua llegaban al lugar a sostener actividades sexuales. El perfil de quienes frecuentaban el lugar era variado: universitarios, catedráticos y hasta servidores públicos. La captación de clientes era a través de las redes sociales y de una página de internet. Se determinó específicamente que en uno de los aparatos o dispositivos electrónicos que se tenían en el lugar contenía material pornográfico infantil, que es precisamente lo que en estos momentos se está investigando. Bueno, y es importante analizar que las normas guatemaltecas castigan a quienes se sirven de la prostitución mediante la explotación sexual de una persona con el fin de una ganancia económica. Así lo da a conocer el fiscal contra la explotación sexual, Maynor Pinto. La prostitución no es perseguida penalmente en contra de quienes la ejercen, pues ante la ley son víctimas. La responsabilidad penal va en contra de quienes se aprovechan de la prostitución con un fin económico. La prostitución tiene dos caras, ¿verdad? Una cara que es la persona que explota sexualmente a una persona bajo esta figura de la prostitución, y la otra cara de este tema o de este concepto es la persona que paga por los favores sexuales, ¿verdad? Es decir, el cliente. El facilitar, el promocionar la prostitución es un delito. El captar, el trasladar, el transportar para algún fin de explotación es un delito. Todas las víctimas de trata pues pierden la libertad, ya sea de forma parcial o total, ¿verdad? Son expuestas a cualquier forma de trato denigrante que atenta contra su integridad física, psicológica y emocional. En esta oferta y demanda encuadran los delitos de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena y de remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Bueno, y saludamos esta mañana a Ana Lucía Peláez, ella es defensora de las víctimas de trata. Ana Lucía, buen día, bienvenida a BLM Noticias. ¿Qué tan común es este delito aquí en Guatemala? Concretamente sabemos de tantas denuncias, ayer se daban varias capturas, pero realmente ¿cuál es la realidad en materia de tratas aquí en nuestro país? ¿Qué nos puede decir usted? Le escuchamos, buen día. Buenos días, y en relación a las capturas, allanamientos que realizó el Ministerio Público el día de ayer, es importante en primer lugar mencionar que la explotación sexual en nuestro país es parte del sistema patriarcal que nos domina, donde los cuerpos de las mujeres son considerados objetos sexuales y por lo tanto se les daña su salud física, su salud mental, su salud emocional, y son daños totalmente irreparables. La Procuraduría de los Derechos Humanos en el 2016 recibió 4 denuncias por prostitución ajena. Existe una ley, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que tipifica en su artículo 36 la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, ¿verdad? La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento, pues es un delito. Ahora bien, en el artículo 47 pues tipifica el delito de trata de personas. Cuando ya existe una captación, un traslado, un transporte para algún fin de explotación, siendo en este caso para prostitución ajena, también es un delito. El Ministerio Público en el año 2016 identificó a 596 posibles víctimas de trata. De ese total, 396 son de sexo femenino y de ese total 110 son mujeres adultas, lo que pone en evidencia, ¿verdad?, que las mujeres son las principales víctimas del delito y de esta grave violación a los derechos humanos que es la trata de personas. Consideramos un avance en el combate a la trata de personas realizada por la Fiscalía contra la Trata del Ministerio Público. Sabemos que la trata de personas pues es un fenómeno cambiante, un fenómeno dinámico, por lo tanto busca nuevas formas de captación, como lo fue en este caso, ¿verdad?, que a través de falsas ofertas de trabajo engañaban a las personas para prestar servicios sexuales. Ana Lucía, el tema es ante este grupo que indudablemente es el más vulnerable y preocupan mucho estas cifras.
¿Cómo llegan estas mujeres a caer justamente? Porque cuando van y asisten por un trabajo, por un aviso que obviamente está encubriendo otra petición que seguramente se les va a hacer, no denuncian inmediatamente. ¿De qué manera estas personas que cometen este tipo de delitos logran justamente convencer u obligar a estas mujeres a participar de este tipo de actividades? ¿Es alto el índice de denuncias? ¿Alguna vez se reciben denuncias cuando de pronto cualquier mujer o jovencita del interior llega, busca un trabajo para ganarse la vida y se encuentra este tipo de situación? ¿De qué manera logran justamente sumarla a este tipo de redes? Sí, pues como usted lo decía, ¿verdad? Hay grupos más vulnerables que en este caso pues somos las mujeres, pero cualquier persona pues está vulnerable a ser víctima de trata de personas. Nosotros hemos identificado de la institución del Procurador de los Derechos Humanos estas formas, no solo a través de ofertas falsas de trabajo, sino también a través de las redes sociales, ¿verdad? Que son utilizadas como medios para captar a las víctimas. La trata de personas siempre va a implicar algún medio de coacción, algún medio de amenaza, algún medio de engaño, donde pues engañan a las personas, ¿verdad? Para poder ser utilizadas para algún fin de explotación, en este caso para algún fin de explotación sexual. Como le mencionaba, pues eso es una grave violación a los derechos humanos, claro. Porque son daños irreparables, pues, como le decía, a su salud física, emocional, y que trastocan de fondo también esa construcción y esa ejecución de plan de vida. Las causas pues, de la trata de personas, también es importante mencionar que son causas estructurales: la pobreza, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a los servicios de salud, también son causas que permiten o hacen más vulnerable a la población a caer en estas redes de explotación. Muchísimas gracias, Ana Lucía Peláez, defensora de las víctimas de trata, para ampliar este tema tan preocupante después de los operativos que se daban ayer. Hay más noticias, son las 6:11. Seguimos abordando la realidad nacional. La Junta de Disciplina Judicial decidió suspender por 20 días y sin goce de salario a la jueza de paz de San José Pinula, Rocío Murillo, por no haber realizado una exhibición personal en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción un día antes del incendio que, recordemos, dejó un total de 41 adolescentes fallecidas. En esta audiencia, en donde Murillo presentó sus alegatos, expresó que no practicó dicho recurso ya que se sintió amenazada en su seguridad. El abogado defensor de la jueza, Ovidio Orellana, calificó de preocupante la resolución de la Junta de Disciplina y señaló que al ser notificados analizarán el documento para poder impugnar. Orellana explicó además que dicha sanción no afecta el récord laboral de la jueza, ya que la resolución aún no se encuentra firme. En otro ángulo de la noticia, militares en los techos, agentes de la Policía Nacional Civil realizando diversos monitoreos en el área. Son algunas de las escenas que se vivían en el correccional para menores Las Gaviotas en la zona 13 capitalina. Bueno, pese a ello, las amenazas de la Mara 18 en contra de guardias del sistema penitenciario y las trabajadoras y trabajadores de bienestar social se siguen dando. Militares apostados en los techos, agentes de la Policía Nacional Civil monitoreando el área vía radio, son algunas de las escenas que se vivieron en el correccional Las Gaviotas en la zona 13. La policía tenía información, los menores de la pandilla 18 ejecutarían un violento motín. La toma de rehenes era el objetivo principal de los menores de edad. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ingresaron a las 6 de la mañana a los pasillos de Gaviotas. En el interior, según información, se localizaron algunas armas blancas y listados de personas que son extorsionadas. Las distintas fuentes de la policía han comentado que la investigación sobre el motín que se tenía previsto realizar por parte de los internos era comandado y ordenado por los líderes de la pandilla 18 que guardan prisión en el centro carcelario El Infiernito. Y signos de una fuga de reos en la cárcel de Retauleu fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad. A decir de las autoridades de la Policía Nacional Civil, fueron advertidos de esta situación y efectuaron una requisa en ese centro de detención. En el registro se descubrieron uniformes de la Policía Nacional Civil, una bolsa con tierra y objetos punzantes, lo cual se presume que iban a utilizarse para la fuga. Tenemos varias hipótesis, ¿verdad? Una, pues, la fuga, ¿verdad?, de algún reo o varios, ¿verdad? Y el atentado, posible atentado en contra de nuestros elementos aquí en esta cárcel, ¿verdad?
El Ministerio Público concluyó que según lo encontrado, se tenía planificada una fuga de reos. Además, se constató que uno de los uniformes tiene un chip de identificación y se investigará a quién pertenece. Este va a ser trasladado a la ciudad capital de Guatemala para poder realizarle los escáneres correspondientes y poder determinar a quién había sido asignado este uniforme de la Policía Nacional Civil. Existía riesgo de posibles fugas de personas acá. Eso estamos haciendo las averiguaciones para establecer quiénes eran los del sector 2, que estaban siete presos ahí asignados, y estamos haciendo las averiguaciones sobre antecedentes y algunas cuestiones de delitos cometidos por ellos. Un total de 31 agentes están a cargo de la cárcel de Retauleu, la cual alberga 188 reos, quienes estarán en estricta vigilancia. Bueno, y estas requisas al parecer van a continuar. Saludamos esta mañana a Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Leonel, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. ¿Qué sabemos de las gaviotas y algunos otros lugares en relación al tema, por supuesto, de estas requisas y de esta situación de conflicto que se está dando en el interior de las mismas? ¿Qué nos dice usted al respecto? Buen día. Sí, buenos días, Ricardo. Buen día a BL La Mañana. Pues bueno, sí, el día de ayer tuvimos conocimiento de un par de operativos preventivos, tanto en las gaviotas como en etapa 2. Los operativos eran precisamente con ese objetivo, poder detectar armas de fuego, armas punzocortantes o otro tipo de armas que tuvieran los adolescentes en conflicto con la ley penal. Tenemos conocimiento que sí hubo, se capturó o se captó bastantes instrumentos, sobre todo punzocortantes. Ya había información previa de que posiblemente había un amotinamiento entre gaviotas y etapa 2, lo que es repercusión de lo que ya había sucedido con anterioridad. Respecto a esto, nosotros hemos venido insistiendo que lamentable y tristemente esta es una bomba de tiempo y que puede ser mucho más grave de lo que ha venido sucediendo, porque no se le está poniendo todavía la atención necesaria a estos centros. A diferencia de las niñas del hogar seguro, estos son adolescentes en conflicto con la ley penal, que si bien es cierto, son adolescentes, tienen un nivel de peligrosidad bastante alto, porque son adolescentes que se han involucrado triste y lamentablemente, tanto en la pandilla Salvatrucha como en la Mara 18. Pero también las condiciones en que están guardando la privación de libertad son condiciones deplorables. Estamos hablando de un hacinamiento de un 600 a 800%, de un espacio que puede ser para 8, hay 40, 50 adolescentes, y esto hace que no solo no se pueda aplicar una metodología adecuada de reinserción, sino que los programas reeducativos y el mismo hacinamiento genera mucha más violencia de lo que podría generar en un ambiente normal. Gracias, Leonel, por responder nuestra pregunta y nuestra llamada muy temprano. Seguimos con el análisis de algunas otras noticias del país. Tenemos que seguir hablando de la realidad, y es que estudiantes que representan a varias unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala han expresado su molestia por las decisiones tomadas en cuanto a la Asociación de Estudiantes Universitarios. Esto lo daban a conocer a través de un video enviado a Guatevisión, en donde además muestran su molestia ante la poca seguridad por los hechos vandálicos entre grupos de encapuchados. Ante el agravio, la ofensa y el insulto que constituye el uso del nombre del tamaño histórico, como el de nuestra alma mater y su huelga de dolores, su Chabela, su Estadio Revolución, para desarrollar, nombrar y promover un evento comercial que, lejos de representar el papel histórico... Este video fue enviado a la redacción de Noticiero Guatevisión. Aquí se reunieron estudiantes de varias unidades académicas para mostrar su molestia ante las decisiones de la AEU. Se ha convertido en el negocio preferido de una mafia en el poder, de la más importante representación de la organización estudiantil de nuestro país. Mismo grupo criminal que ha secuestrado a la organización estudiantil. Los estudiantes en el video le hacen un llamado a los sancarlistas para que no permitan que los representantes del honorable se burlen de la huelga de Dolores y sus mártires. El video fue grabado en una aula de la USAC. Se hacen llamar los salvadores de la USAC. Estas declaraciones y consignas surgen por la declaratoria de huelga que se tiene planificada en el Estadio La Revolución.
seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias, Ciudades de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Desbaratado plan de fugas a reos en Retaluleu. Las autoridades neutralizaron un plan de fuga a reos del preventivo de este departamento mediante una requisa efectuada ayer en la mañana, durante la cual se incautaron uniformes de la Policía Nacional Civil, una bolsa con tierra y objetos punzantes. Crucero peligroso. Los bomberos voluntarios informaron que en el crucero de la Primera Avenida y 10ª Calle Zona 1, también del departamento de Retaluleu, donde un automóvil arrolló a una pareja que viajaba en una motocicleta, los hechos de tránsito son frecuentes, pues ocurren hasta 3 a la semana. Noticias de los departamentos que puede encontrar en Prensa Libre. Vecinos que utilizan el tramo carretero que comunica el departamento de Sololá y la costa sur están cansados del mal estado de esta ruta. El mal estado de la carretera afecta al turismo y contribuye con la delincuencia y ocasiona gastos económicos, lamentan los habitantes del lugar. Ha sucedido asesinatos, hay problemas de seguridad, principalmente del tramo aquí de San Lucas Tolimán hacia Patulul. Ha habido asesinatos de ayudantes, de transportistas. Casi todos los días y cambiamos lo que es parte de los resortajes, lo que es los choques y llantas que nos estallan en todas las carreteras por los baches que existen en todo el camino. COCODES, organizaciones indígenas, transportistas, iglesias y vecinos se han levantado para pedir a las autoridades de Sololá y de la República la reparación del asfalto en esa carretera que comunica la aldea Godínez de San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán y Patulul Suchitepeques, la cual se suspendió por carecer de estudio de impacto. Entonces me preocupa, porque entonces ¿cómo iniciaron si no tenían estudio de impacto? Y ahora por esa razón es que se suspenden. Hubo una asignación de 10 millones de quetzales para la reparación y mantenimiento de la ruta, sin embargo los avances no se perciben. Seguimos este recorrido por los departamentos acompañado del contenido que ustedes nos envían, lo que usted puede percibir y vivir en cada uno de los rincones de nuestra Guatemala. Nuevamente nos volvemos a trasladar hacia Puerto Barrios, donde Juan Carlos Villagrán Ramírez se hace presente para compartir lo que vive día a día en el departamento del Caribe, en Izabal. Recuerde que usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías a hoycelebramos@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndolo con todos ustedes. 6 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con más. Gracias por la información. Son las 6:22. Esto es lo que está ocurriendo. Volvemos en instante con más noticias. También el recorrido que hacemos habitualmente por las calles. Pero el tráfico hasta el momento está bastante normal en la ciudad de Guatemala. Usted lo puede ver, es Calzada Roosevelt la que tiene en su pantalla. 6 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con estos y otros temas. Al regresar hay más noticias del mundo. Más imágenes de lo ocurrido en Australia tras el paso del ciclón Debbie. No se pierda entonces el reporte internacional de lo que allí ocurrió. Un avión de Perú se incendia completamente segundos después de realizar un aterrizaje forzoso. Nadie resultó herido. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del señor Rodolfo Jovito Méndez Alvarado. Sus restos están siendo velados en funerales Reforma de la Zona 9 capitalina. Nuestras condolencias para toda su familia. Descanse en paz el señor Rodolfo Jovito Méndez Alvarado.